Saludos amigas y amigos de Principalmente. Hoy nos regocijamos de iniciar nuestro quinto programa y este quinto programa también arranca paralelamente con la presencia de Principalmente en las redes sociales. Ya está abierta nuestra cuenta en Twitter, @principalmente T. Allí brindaremos las informaciones de quiénes son nuestros invitados cada semana y cuáles son los principales aspectos tratados por estos. También en Facebook está presente Principalmente bajo la denominación de principalmente @gmail.com. Y un detalle muy, pero muy importante es que todos y cada uno de los programas de Principalmente podrán ser vistos a través de YouTube en la cuenta principalmenteinfo@gmail.com. También los amigos televidentes que quieran enviarnos sus comentarios, sugerencias, propuestas, sus comentarios críticos, favorables o desfavorables, lo pueden hacer a la cuenta de Gmail principalmenteinfo@gmail.com. El día de hoy es un programa muy, pero muy interesante para Principalmente. Nada más y nada menos que el jurista dominicano más completo de todo el siglo XX, el doctor Ramón Pina Acevedo y Martínez, nos acompaña. El doctor Pina Acevedo, sostenemos esta apreciación del más completo jurista dominicano del siglo XX por una razón muy sencilla. No solamente es el penalista eminente que todos sabemos que es el doctor Pina Acevedo, sino que ha tenido un ejercicio amplio y muy destacado en todos los ámbitos del derecho, tanto del derecho privado como del derecho público. El doctor Pina Acevedo ha estado presente en estos tiempos, en ese largo ejercicio de 66 años, en los casos más importantes en el ámbito del derecho civil, del derecho comercial y, por supuesto, en los temas, los más importantes y sonados casos que se han debatido en el derecho penal dominicano. Para Radamés Jiménez, Ramón Núñez y un servidor, en el día de hoy es un inmenso honor recibir en unos momentos al doctor Ramón Pina Acevedo y Martínez. Saludos amigos de Principalmente. Tal y como lo habíamos anunciado, hoy contamos con la presencia del doctor Ramón Pina Acevedo. El doctor Ramón Pina Acevedo es una institución viviente del derecho dominicano. Con él vamos a tratar diversos temas de derecho. El doctor Ramón Pina Acevedo, tal y como lo había anunciado nuestro compañero de programa, el licenciado Olivo Rodríguez Huertas, tiene un intenso ejercicio profesional del derecho en todos los tribunales de la República Dominicana. Pudiéramos decir que es un abogado 24/7 los 365 días del año. Para nosotros, el doctor Ramón Pina Acevedo pudiéramos decir que es el abogado más experimentado de los tribunales de la República en nuestro país. Esos 66 años de ejercicio profesional han sido intensos en todas las materias, y una materia en la que se ha destacado enormemente ha sido en la materia penal. Yo conozco zorros del derecho dominicano, como es el caso del doctor Abel Rodríguez del Orbe, que los define como el técnico jurídico seco más completo de todos los tiempos que ha habido en República Dominicana. La verdad, doctor, que para nosotros, Principalmente, es un verdadero honor contar hoy con su presencia aquí, que será, yo estoy plenamente convencido, una cátedra para todo el público televidente, que básicamente se compone de profesionales, estudiantes de derecho y el público en general que deseoso de aprender
del derecho en República Dominicana y escuchar su testimonio, porque yo le decía a los compañeros que este es un programa para la historia, el que vamos a hacer hoy con el doctor Ramón Pina Acevedo. Doctor, bienvenido a Principalmente. Sí, aquí estoy aturdido con todos los adjetivos que he oído, que yo no me siento merecedor de ellos. Yo creo que han sido un poquito exagerados, porque yo lo que le he dado al derecho es lo que puedo y nada más. Pero le ha dado mucho, doctor. Doctor, yo quisiera que comenzáramos a hablar de la cátedra, cómo fue la cátedra del derecho, la enseñanza del derecho en aquellos tiempos en que usted cursaba los estudios de derecho en la antigua Universidad de Santo Domingo. En esa oportunidad, esos profesores que eran lumbreras del derecho dominicano, que usted tuvo la oportunidad de abrevar de sus conocimientos. Sí, es cierto. Yo no conocí esta universidad, porque yo me gradué y me investí en la Universidad de Santo Domingo, que estaba detrás de la Catedral de Santo Domingo. Ahí fue donde yo me gradué y me investí en el paraninfo de esa universidad. Luego es la misma universidad, es mi madre universidad, la que se creó en 1538. En aquella universidad era un gusto el estudio del derecho. Son días que uno no puede olvidar. Profesores de una jerarquía intelectual indiscutible. Por ejemplo, en el primer año yo tuve como profesores de Derecho Penal a Leoncio Ramos, de Economía Política a José Horacio Rodríguez Vázquez, hijo de Juancito Rodríguez, que murió en una de las invasiones combatiendo a Trujillo. Economía Política. Derecho Civil, Humberto de Coudray, Rolón de Coudray. Y Derecho Constitucional, el muy querido profesor Zuncar Méndez. Terminamos ese primer año. Por fortuna, pude pasar los exámenes con cierto éxito. Y en el segundo año nos encontramos ya con el doctor Pedro Rosell como profesor de Derecho Penal, Carlos Sánchez y Sánchez, profesor de Derecho Internacional Público Americano, Arturo Logroño, profesor de Derecho Internacional Público, Manuel Ubaldo Gómez, profesor de Derecho Comercial. Déjame ver si recuerdo más. Leoncio Ramos. Ah, bueno, no, Leoncio Ramos fue en el primer año. Primer año. Leoncio nos vuelve a dar clase en el tercero de procedimiento criminal. Pero en el segundo año, el derecho penal nos lo dio el profesor Pedro Rosell, que era una montaña. Todavía guardo yo un ejemplar de la primera edición de su derecho penal dedicado a mí, que yo era, puedo decirlo así, uno de sus estudiantes preferidos. Yo y el doctor Bienvenido Cantos Rosario, que hay uno de los palacios de justicia, creo que de Atomayor, que lleva su nombre. A nosotros dos nos dedicó él a cada uno un tomo. Y recuerdo que cuando nos lo dedicó, nos dijo: le voy a dedicar a ustedes este libro con mucho cariño, porque sé que a pesar de lo mucho que ustedes le dedican tiempo al derecho penal, ustedes no han estudiado mis cátedras. Y de todas maneras pasaron las materias. Dice, por eso le voy a dedicar este libro. Ese fue el profesor Pedro Rosell. De ahí saltamos al tercer año, ahí nos encontramos con Leoncio Ramos, con Manuel María Guerrero, Puco Guerrero,
que después fue rector de la universidad. Una segunda versión del derecho comercial que lo dio el profesor Enrique Hernández. Una materia que yo creo que ya no se da en la Facultad de Derecho Indiano, que lo daba Javier Maragón Barceló. Sí, hay una obra que ha sido publicada hace mucho tiempo. Que daba también Derecho Romano, ¿verdad? Y ya en ese año comenzaba la práctica forense que nos la enseñaba Federico C. Álvarez. Mire qué conjunto de profesores. Saltamos al cuarto año y nos encontramos con Constancio Bernardo de Quirós, que daba criminología. Manuel María Guerrero daba Derecho Civil. Manuel Amiama, Derecho Administrativo. Froilán Tavares, Procedimiento Civil. Esos eran los profesores de aquella época. Y de ahí saltamos al quinto y nos encontramos con Pedro Rosell nuevamente, que daba Filosofía del Derecho, Bernardo de Quirós, que daba Derecho Penal Comparado, el mismo Pedro Rosell, que daba Derecho Civil Comparado, y Rafael Castro Rivera, Derecho Internacional Privado. Esa era nuestra... Don Ramón, nuestro elenco de profesores. En ese entonces, o sea, usted ha mencionado, por ejemplo, que el profesor Rosell tenía sus cátedras escritas, pero sabemos que don Carlos Sánchez y Sánchez publicó una obra interesantísima. Que no Derecho tiene, Internacional exacto, Público Americano. Que no tiene Quiero precedente. decirle una cosa, como yo era un necio en mis estudios, yo le servía a Pedro Rosell de amanuense para tomarle notas y cogerle, y a Carlos Sánchez y Sánchez yo le serví no solamente a amanuense, sino de mensajero para recopilar datos para su libro y todas esas cosas. Que es una obra monumental, donde se estudiaba ya la doctrina Monroe. Carlos todo Sánchez aquello. y Sánchez vivía en la parte atrás de mi casa. Yo vivía cuando eso, donde hoy está el Banco Central de la República Dominicana. Esa casa, que era la casa de caoba de Mr. Pulliam, se la regaló Trujillo a mi padre. Que eran primos. Y ahí vivíamos nosotros. Y atrás de eso vivía Carlos Sánchez y Sánchez. Y yo por el patio me pasaba a la casa de Carlos Sánchez y Sánchez. Sí. Don Ramón, hay unas cátedras muy poco conocidas aquí en el país, que yo tuve la posibilidad de acceder recientemente, y el amigo el licenciado Benzán nos ayudó bastante en eso. Son unas cátedras también del profesor que usted mencionó de Derecho Constitucional, el profesor Zuncal, que usted esa la así transcribió. se yo a máquina. Que ya te digo, yo era un necio, vivía metido en todos los despachos de todos los profesores todo el tiempo, porque yo estudié Derecho porque me gustaba eso. Tuve casi al equivocarme escogiendo otra profesión, porque antes de yo estudiar Derecho, yo hice primero y segundo año de Medicina. Yo llegué al tercero, y de ahí me devolví y me puse a estudiar Derecho. Es decir, que por poco perdemos el mejor abogado de este país. Y si me hubiera graduado de médico, hubiera matado muchísima gente. No, salvado muchísimas vidas. Doctor. Hubiese salvado mucha vida. Porque esa no era mi vocación. Sí, y en ese entonces los estudiantes tenían que acudir mucho a los textos franceses en francés porque no existían las traducciones todavía. Todo era en francés. El derecho civil... ¿Qué se estudiaba? ¿Como Baudrillard, la cantinería? Planiol y Ripper, los Baudrillard, masón. la cantinería. No existían los masones. No existían los masones. En derecho penal era Garot, en procedimiento criminal Garot también, y Faustin Elie. Sí, que había que tener un dominio cabal entonces del idioma Todos francés. traducíamos bien el francés, porque es que no es nada difícil aprenderlo sobre la marcha. Y Aprenderlo para traducir no es nada difícil. Y esas cátedras de esos profesores que se iban tomando a mano, luego iban circulando entre los estudiantes de los años posteriores. Yo me recuerdo, y eso para que tengan un dato concreto de esto, de que en Derecho Romano, como no teníamos, al principio no teníamos texto, después Malagón
puso como texto el Manual de Derecho Romano de Arias Ramos, que son 3 tomos. Pero antes de eso, había un derecho romano de un francés llamado Girard, derecho romano, y había un individuo que traducía los capítulos de eso y nos lo vendía a nosotros por 25 centavos, 50 centavos. ¿Sabe quién era ese individuo? ¿Quién? Ustedes no se lo van a imaginar nunca. El profesor vasco Jesús de Galíndez. Oh. Ese iba, cuando todavía no había subido de categoría, era el que iba, traducía eso y nos vendía las cátedras a nosotros. Todos se las comprábamos. Doctor, después de su vida de estudiante, obviamente que viene su graduación y posteriormente su habilitación para el ejercicio del derecho, con la obtención de su exequatur. ¿Cómo se inicia ese ejercicio profesional? ¿Se inicia por los juzgados de paz? No. Yo me inicié desde un principio porque tan pronto yo me gradué, ¿en qué año fue eso? A la influencia de mi padre, yo me gradué el 28 de octubre de 1946 y el 4 de noviembre ya yo tenía mi exequatur en las manos, cosa muy difícil en aquella época, pero yo lo tenía ya el 4. Y 3 o 4 días después de eso, tuve una entrevista personal con Trujillo. Y de esa entrevista resulté designado abogado de oficio de una de las cámaras penales del Distrito Nacional. Así comenzó mi ejercicio profesional. ¿Y eso lo compartía con el ejercicio de la profesión o era a tiempo completo como abogado de oficio? No. Eso era parte de mi ejercicio profesional. Porque el abogado de oficio era libre, no tenía un escritorio, no es como ahora que hay la Defensoría Pública, que es permanente, una función del Estado. No, aquello era realmente un ejercicio profesional. Por eso discutimos a veces el caso de Leonel Fernández. Sí. Que él fue abogado de oficio. Sí, ¿verdad? Sí. Él fue abogado de oficio. De la segunda Cámara Pero Penal. Yo decía, eso no quiere decir que tuviera un cargo público, porque abogado de oficio no era un cargo público propiamente, sino una iguala que le daba el Estado para que ejerciera la profesión. Para darles lo que hace la defensa pública hoy. Y lo que pasa es que la defensa pública tiene una diferencia, como apuntaba el doctor Pina, que es una institución, un servicio con carácter permanente, que brinda al Estado a través de unos cuerpos. Entonces, hoy día, el defensor público es un funcionario del Estado. Hoy tiene un carácter permanente, está dedicado a tiempo completo. Sí, a tiempo completo. Pero eso obviamente, maestro, significa que usted, en su calidad de abogado de oficio, el 100% de los casos que usted atendía en esa condición eran generalmente casos criminales, casos penales. No siempre eran casos criminales, porque para los casos correccionales no había abogado de oficio, había que recurrir a la designación de abogado cuando un individuo no tenía recursos y necesitaba un abogado. Se recurría al juez y el juez le designaba entonces un abogado que no tenía que pagarlo el sujeto. Y el abogado estaba obligado a la defensa. En aquella época ese era el sistema. Está previsto en la antigua ley de organización judicial. 66 años después usted sigue siendo un abogado en ejercicio. Sí. ¿Cómo era el ejercicio cuando el doctor Pina se inicia en la profesión? Ojalá me aclarara mejor la pregunta. Le pregunto si el ámbito, la práctica en los tribunales, el trato entre los colegas, los retos que significa el ejercicio de la profesión, ¿cómo ha variado con relación a lo que usted ha visto a lo largo de su trayectoria? Parece mentira, pero en aquella época, a pesar de que éramos menos, pero era más cordial el ejercicio profesional y era más leal el ejercicio profesional que estoy yo viendo cómo se desarrolla hoy en día. Con pena lo digo. Por ejemplo, una comunicación de documentos. Yo creo que le escuché a usted alguna vez relatar cómo se producía
una comunicación de documentos entre una oficina de abogados y otra. Hay veces, en aquella época, yo me recuerdo que una vez yo tuve un litigio en San Pedro de Macorís y los dos abogados, Roque Román, que era de aquí, y yo era de aquí, y teníamos nuestro despacho aquí para no tener que ir a San Pedro de Macorís a una comunicación de documentos, nos pasábamos los expedientes bajo recibo. Pura y simplemente, hoy no se puede hacer eso. Es muy peligroso hacer eso hoy. Se puede desaparecer un documento en el camino. Pero antiguamente los abogados decían, mira, te voy a mandar todos los documentos que voy a utilizar en tal caso. Y se los mandaba bajo recibo. Sí. Doctor Pina, cuando yo era estudiante escuchaba a mi profesor de Derecho Procesal Penal, que fue el doctor Eli Jiménez Moquete, que mencionaba, cuando se trataba el tema del régimen... Si no me equivoco, yo creo que fue alumno mío. Sí, seguro, fue su alumno. Sí, fue alumno Eli suyo. Jiménez Moquete, un abogado mucho... Sí. ejercicio. Pero él Mira, mencionaba aunque así... parezca mentira, el presidente de la Suprema Corte de Justicia que salió, Subero, magistrado fue alumno Subero. mío. Sí. Y el actual consultor jurídico del Poder Ejecutivo también fue alumno mío. Sí. Alumno y hijo suyo. Hijo mío. Mire, mencionaba el profesor Y Jiménez Peña Gómez fue alumno mío. Criminología recibió de mí. El doctor Peña Gómez. Sí, señor. bueno, le mencionaba que se señalaba su participación en dos leyes importantes que reformaron el Código de Procedimiento Criminal, una relacionada con el tema de la libertad provisional bajo fianza y otra con el tema del carácter suspensivo o no suspensivo de los recursos en materia de los incidentes. ¿Qué no puede Pina, la ley Pina, ¿qué nos puede contar respecto de...? Fue una vez que un señor que ustedes tienen que haber oído mencionar, que se llamaba Lacinio Pichardo. Lacinio Pichardo, claro. Estaba en el ámbito de los bancos de cambio. Una casa de cambio, exacto, una cosa de esa. En la era de Trujillo, él fue acusado de un contrabando de oro, por cadenas de oro y cosas de esas. Y me buscó a mí como abogado. Y él me dijo, mira, yo quiero que tú retardes esto hasta que yo pueda hablar con el jefe. Porque Trujillo lo arreglaba todo en este país. Y yo empecé a incidentar el asunto, incidentes van, incidentes vienen, y reenvío por allá. Y el Procurador General de la República, que era Porfirio Basora, llegó un día ya desesperado a decir, pero hay que buscarle una solución a este asunto. Y hizo el proyecto de ley ese que le llamaron Ley Pina, de no suspensivo las apelaciones en materia de incidentes. Y con el tema de la historia de eso. Pero de todas maneras, cuando la ley vino a salir, dio por resultado que Lacinio pudo obtener una entrevista con Trujillo y al fin y al cabo se disolvió el expediente. Muy bien, interesantísimo, doctor Pina. Vamos a hacer una breve pausa, los amigos de Principalmente, para seguir con esta presentación histórica con el doctor Ramón Pina Acevedo. Gracias, amigas y amigos de Principalmente. Continuamos esta conversación histórica con el gran maestro del derecho dominicano, el doctor Ramón Pina Acevedo. Y hablando de maestro, queremos referirlo en esta parte del programa al doctor Ramón Pina Acevedo, profesor universitario, al doctor Ramón Pina Acevedo, también amigo de profesores internacionales, sobre todo en el ámbito del derecho penal, que sabemos que usted tuvo amigos destacadísimos de la categoría, por ejemplo, de don Luis Jiménez de Azúa. Sí. ¿Cómo
esa etapa, don Ramón, de su vida como profesor universitario y como amigo de estos profesores? Fíjate, cuando don Luis Jiménez de Azúa vino aquí por primera vez, vino 2 veces. Cuando vino aquí por primera vez fue en la era de Trujillo. Él vino después de la muerte de Trujillo, volvió. Pero él vino en la era de Trujillo primero. Y yo en ese momento era estudiante del 3er año de Derecho. Pero como mi papá ocupaba una posición prominente en el gabinete de Trujillo, alguien sugirió, creo que fue don Virgilio Díaz Ordóñez, que quien le sirviera de decán a don Luis Jiménez de Azúa fuera un estudiante de Derecho que era Pina Acevedo. Y yo le serví, yo estuve con él todo el tiempo. De esos días guardo todavía un ejemplar del primer tomo de su obra El Criminalista, dedicado por don Luis Jiménez de Azúa a mí. Yo tengo eso todavía guardado ahí. Don Luis Jiménez de Azúa dictó en la República Dominicana 3 conferencias en dos noches. En la primera noche pronunció una conferencia sobre psicoanálisis y delincuencia, muy aplaudida. Y en la segunda noche, una que se llamó Psicoanálisis y Derecho Penal. Ambas están publicadas en los anales de la Universidad de Santo Domingo. No sé si aparecerán por ahí. Sí, sí, aparecen, están conservados. Y cuando salió de ahí fue a la Logia Libertad número 20 y dictó una conferencia sobre la Constitución Política de la Democracia Española, que yo la tengo esa. Yo las tengo las 3. Las 3. Hubo una conferencia famosa de Luis Jiménez de Azúa, no sé si usted recuerda, don Ramón, que dictó en la Universidad de Murcia y que le costó incluso la pérdida de la cátedra y la expulsión de la universidad en esa época. No fue en Murcia, eso fue en Madrid. Fue en Madrid. El profesor de Murcia era Ruiz Funes. Exacto. Que daba Derecho Penal en Murcia. Y allá, en España, no sé, se ha perdido, parece, esa costumbre. Los profesores más distinguidos de una universidad recibían como designación, como mote, como profesor de tal sitio. Por ejemplo, Unamuno era el profesor de Salamanca. Sí. Jiménez de Azúa era el profesor de Madrid. De Madrid. Mariano Ruiz Funes era el profesor de Murcia. Pues en esa cátedra que él la tituló, Luis Jiménez de Azúa, La libertad de amar y el derecho a morir, que fue famosa y se publicó en un libro. Obra. Sí, se publicó en un libro. Libertad de amar y derecho a morir, Sí. que es un estudio de eugenesia y eutanasia de un criminalista. Yo la tengo y la leí porque yo los libros que tengo los leo. Que son muchos. Pero tremenda obra. Es una obra que estudia todas las leyes mendelianas, todas esas cosas. Hace muchos años que yo leí eso, pero es una obra muy completa Sí. sobre la multiplicación de los seres. Así es. Sí. Y habla ahí, él hace un enfoque ahí, cuando se refiere el derecho a morir, es lo que usted dice, la eutanasia. Pero cuando habla de la libertad de amar, él ataca fuertemente la institución del matrimonio. Sí, eso es verdad. Sí. Entonces, en el tema de Ella hace un estudio muy completo de todas las leyes de Hitler en materia de procreación. Sí. Sí, Sí, en que materia de se raza, aplicaron, eugenesia. Exacto, se aplicaron disposiciones Sí. muy firmes en eso, para la preservación de la raza, ¿no? Y en el ámbito como profesor, doctor Pina, ¿cuáles son sus mejores recuerdos de esa época como profesor universitario? Sabemos que después se extendió, pero con menos intensidad, pero en sus primeros tiempos de profesor, ¿cómo? A mí lo que yo más recuerdo, que me impresionó más, fue, yo fui nombrado profesor de la universidad por decreto del presidente Trujillo. En ese caso era Héctor Bienvenido Trujillo, quien me designó profesor de Derecho Penal de la universidad. Y
yo recuerdo que la primera vez que me llamó la universidad para actuar en un asunto, mi contraparte en la mesa de examen de una tesis era el doctor Joaquín Balaguer. Yo digo, esto es demasiado para mí. Pero ya ustedes se conocían. Era una montaña. Ya ustedes se conocían. Aunque él no fue Sí, profesor, él no alcanzó a ser profesor de ustedes, doctor No, Pina. señor. No daba en esa época. No, Balaguer entró de profesor después que yo salí. De la universidad, Sí. ya que usted se graduó. Sí. Que creo que la cátedra que él impartía era Derecho Constitucional. Derecho civil. Derecho Civil. Derecho civil. Ok. Y bueno, recientemente la Fundación Joaquín Balaguer publicó editó la cátedra sí. de regímenes matrimoniales y eso, ¿no? Sucesiones y donaciones. Él era pero la verdad es que yo no sé cómo el doctor Balaguer lograba compartir cerebralmente todos los conocimientos, porque la verdad es que el derecho civil lo dominaba a perfección. Lo exponía que parecía un libro abierto. Tenía una memoria privilegiada, indudablemente. Sí, pero que el problema es que tenía otras cosas. Sí. ¿Y cómo es que tenía también la misma maestría para otras cosas? Fíjese, yo siempre me he preguntado cómo el doctor Balaguer pudo escribir la oración fúnebre al enterrar a Trujillo, que para mí, desde el punto de vista literario, no estamos hablando del contenido, desde el punto de vista, es una de las piezas mejor escritas que yo he leído. ¿Cómo pudo este hombre, bajo el peso de la detonancia de la muerte de Trujillo en ese momento, porque hablar de la muerte de Trujillo ahora es muy fácil, pero hablar de la muerte de Trujillo en los días en que a él lo mataron, la situación es muy difícil, sobre todo para un hombre que ocupaba el puesto de Balaguer. ¿Cómo pudo escribir aquella página tan hermosa? Porque hay que leerla. Volviendo con el tema académico, don Ramón, ¿cuál era el sistema de evaluación? Alguien me comentaba que era a veces un poco estresante porque hay un sistema de bolo para seleccionar los temas que tenían que estudiar. Yo creo y ojalá se volviera ese sistema. Cuando uno se iba a examinar, se ponían los programas de la materia sobre la mesa y se ponía cosa de bolos. El programa tenía 35 temas. Había 35 bolos ahí. Usted sacaba y el tema que le salía, ese usted tenía que desarrollarlo completo. Oralmente. Examen oral. Oralmente. ¿Ante un profesor o ante...? Ante tres profesores. Tres profesores. Había uno que presidía y dos más que estaban ahí, que eran los que decidían si aprobaban o no, y el nivel suficiente, bueno, muy bueno, excelente. Pero creo que era mejor, porque es la mejor forma de uno estar bien seguro de que el sujeto tiene un conocimiento completo de la materia, cuando es a la suerte el tema que va a desarrollar. Y ahí no había posibilidad. Nadie se puede ir con un tema sabido y los otros sin saberlo. Tiene que sabérselo todo. Sí, y ahí no había posibilidad de chivo, don Ramón. No hay chivo posible. Sí. Yo me recuerdo que una vez, cuando yo estaba presentando mi examen de Derecho Internacional Privado, me salió uno de los temas primeros de la materia, las fuentes del derecho internacional privado. Entonces yo he comenzado diciendo, mire, profesor, las fuentes del derecho internacional privado son la ley, la costumbre, los tratados internacionales. Y él me decía, le falta uno. Digo, a mí no me falta nada, creo que se los he dicho todos. Cuando al final me dice, mire, le faltó la jurisprudencia.
Sí, fue Yo un le papel dije, creador mire, ahí. profesor, ahí es donde usted y yo discrepamos, porque yo sigo el parecer de Hans Kelsen, que dice que la jurisprudencia no hace derecho, y por eso yo no lo decía. Embuste. Aprovechó ahí. Es una forma de yo contestar el asunto. Y eso demostraba que uno era realmente abogado. Sí, excelente, excelente. Doctor, yo he visto que también para esa época... Yo me recuerdo que en ese asunto del caso de Bienvenido Canto Rosario, de Machito que le decían, un día él se sentó y estaba presidiendo Carlos Sánchez y Sánchez, el jurado, eran 3. Estaba presidiendo Arturo Logroño, el jurado. Pero le tocó a Arturo Logroño examinarlo de Derecho Internacional Público Americano, que era la materia de Sánchez y Sánchez. Cuando Logroño ve que se sienta Machito, él le dice, ¿y usted de qué se va a examinar? Dice, de Derecho Internacional Público Americano. Dice, así. Conferencia de ratones presidida por un gato. Qué bien, qué bien. Mire, doctor, yo me he encontrado en la biblioteca de la Procuraduría General de la República con una colección de revistas, se llama, una revista que publicaba la Procuraduría, Revista Jurídica Dominicana. Sí, cómo no. De mucha calidad Sí. esa publicación. Y en cierto modo veo que hubo una gran producción bibliográfica en esa época. Sí. Y luego eso fue mermando en términos de las publicaciones de corte académico en el país. El último que publicó algunos ejemplares de la Revista Jurídica Dominicana fue Caonabo Fernández Naranjo. Ahí murió la Revista Jurídica Dominicana. En su administración como procurador, ahí fue donde murió. Ahí pude ver trabajos hasta de Galíndez, de Jiménez de Azúa, de Constancio Bernardo del Quirós. Hay uno muy especial que debe estudiarse hoy mucho, que es y bien largo, porque creo que está en más de una revista. Criminalidad femenina. Sí. Formidable. Un estudio completísimo. Sí, y de don Bernardo se publicaron varias de sus obras de la criminología, de legislación criminología y derecho penal, legislación penal comparada, que fue texto en la materia que nosotros vimos. Sí. Exacto, esos juristas así españoles que tuvieron, que vinieron aquí, como vino también Jesús, en el contexto de la Guerra Civil Española y demás. Significó un cambio, ¿no? en el ámbito académico para el país, porque estas personas llegaban y pudieron revolucionar aquello, ¿no? Vinieron gente de muchísimas condiciones, porque incluyendo el mismo Almoina, era un hombre capacitadísimo. Fueron muchos los profesores distinguidos que llegaron a la Universidad de Santo Domingo. Hubo uno que enseñó Derecho Internacional que se llamó Alfredo Matilla. No sé si ustedes lo oyeron mencionar, sí. Sí. Alfredo Matilla. Alfredo Matilla. Y fue profesor de la Escuela de Derecho Diplomático también. Maestro, ahora vamos a ir aterrizando a la actualidad. Vamos. Usted que... Cuidado si nos estrellamos. Usted que ha tenido ese prolongado ejercicio profesional, que se manejó en materia penal con el Código Penal, aún vigente, que ya está en proceso de modificación en las cámaras del Senado y de la Cámara de Diputados, pero que se manejó todo ese tiempo con el antiguo Código Procesal Penal francés. Y de buenas primeras, en el año 2004 se produce la modificación, y yo diría que con profesor Miragüey, que es de los autores del nuevo Código Procesal Penal. ¿Cómo usted asimiló, después de cerca de 60 años de ejercicio profesional bajo la égida de ese antiguo Código Procesal Penal, y entonces asimilar ese cambio, si se quiere, casi cultural del nuevo Código Procesal Penal? Sí, no, hasta la terminología cambia. Hasta la terminología. ¿Cómo usted ha asimilado este cambio y que a partir de ahí usted ha mantenido su ejercicio ininterrumpidamente en todos los tribunales de la República?
para mí no es nada nuevo, porque yo estoy acostumbrado desde el año 30 hasta aquí a ver cambios todos los días en la legislación y hay que irse aprendiendo, eso es todo. ¿Cómo te Pero ¿cómo lo valora? ¿Cómo te valora? Porque ha habido sectores que hacen muchas críticas al Código Procesal Penal y hacen imputaciones de que es un aliado del crimen, El Código Procesal etcétera. Penal no es criticable. Lo que es criticable es el haberlo metido en bloque de un solo golpe, sin antes preparar el ambiente para eso. Usted favorecía unas reformas parciales, progresivas. Poco a poco. Ir metiendo instituciones. Porque si no, va pasando como lo que estábamos comentando los otros días fuera de récord. Que, por ejemplo, la derogación del antiguo código trajo como consecuencia la derogación de una de las garantías más importantes que tenía ese código, que era la declinatoria por sospecha legítima y por seguridad pública, ya ha desaparecido. Y eso debe volver a aparecer, porque uno debe estar en condiciones de pedirle a la jurisdicción del lugar, cámbieme esos jueces, que esos jueces están influenciados por esta situación y por esto, y yo quiero que usted me lo cambie y me ponga a otros. Y se han presentado casos donde ha habido la necesidad de pasar de una jurisdicción a otra, y está el tema del vacío normativo. Y en el ejercicio, a lo largo de la vigencia del antiguo Código de Procedimiento Criminal, que así era que se llamaba, el Código de Instrucción Criminal francés nuestro, el Código de Procedimiento Criminal. Porque el Código de Instrucción Criminal francés no es tan malo, ¿eh? No. Uno de los temas de la filosofía del nuevo código es el de la separación funcional, es decir, sabemos que en el antiguo Código de Procedimiento Criminal, el juez de instrucción en la materia criminal realizaba la investigación. Y obviamente había una relación permanente con el Ministerio Público, ahora eso se separa. En una exposición que hice a la Suprema Corte de Justicia le decía el paralelismo que hay entre el antiguo código y el nuevo. Porque real y efectivamente las instituciones siguen siendo las mismas. La forma de operar es lo único que ha cambiado. Pero al fin y al cabo es la misma. Porque ¿qué es la audiencia preliminar? La audiencia preliminar no es más que el resultado de la instrucción preparatoria. Lo único que aquí es oral y en aquella época era escrita y secreta. Pero aquí es oral, pero es la misma cosa. Porque se controla si vamos o no a pasar a juicio. Es lo mismo que hacía el juez de instrucción antiguamente. Lo que cambia sí es la forma, las facultades defensivas que tiene el imputado. Pero al fin y al cabo es lo mismo. Es lo mismo. Y el que estudia las nuevas leyes teniendo en cuenta siempre que el derecho es el mismo, que el derecho no cambia, evoluciona, pero no cambia. Don Ramón, hay un tema que, con motivo de los fenómenos delictivos complejos, ¿no? La criminalidad organizada internacional y todo aquello, hay sectores del país que hablan de la necesidad de incorporar en nuestro sistema jurídico jurisdicciones especializadas para determinados delitos, incluso algunas con jurisdicción nacional, tipo la Audiencia Nacional de España, etcétera. ¿Qué le merece eso? Yo soy enemigo. Yo creo que esa pregunta, que merece una amplia respuesta por parte del maestro, lo vamos a hacer después de esta pausa. Tal y como le preguntaba el licenciado Olivo Rodríguez, su opinión sobre estos movimientos de inquietudes de las sociedades que hablan de la creación de jurisdicciones especializadas para combatir determinados
crímenes, básicamente crímenes organizados, narcotráfico. ¿Cuál es su opinión? Yo creo más en la ampliación del Poder Judicial, para que los jueces, haya más jueces que conozcan más asuntos y que la justicia pueda ser más rápida, pero no crear tribunales para determinadas infracciones. En eso yo siempre he sido enemigo de eso. Una vez se propuso al Senado crear tribunales especiales para los delitos del tráfico de drogas. A mí se me consultó en el Senado para eso y yo di una consulta diciendo definitivamente que no era posible. Y le demostré estadísticamente que si creaban tribunales para eso, entonces era cuando no se iban a poder conocer. Porque iban a ser tantos para tan pocos tribunales que se iba a crear un tribunal nacional para conocer los delitos de droga. Imagínese usted. Podía ser más lento los procesos. Mucho más lento. Un proceso que se conocería de 10 en 10 años. Maestro, de manera que ya en estos casi 12 años de vigencia del Código Procesal Penal, usted, 8 años, perdón, usted estima que el saldo ha sido más positivo que negativo, sobre todo para la vigencia y protección de lo que son los derechos fundamentales. Yo creo que con el antiguo sistema la justicia era más lenta, evidentemente. Y con el nuevo sistema la justicia ha sido un poquito más rápida. Y eso ya es positivo. Y el código, en suma, el código es bueno. El problema es que no estábamos preparados para recibirlo. Ahí es donde está. Siempre se da esa conjunción de factores, ¿verdad? La ley, pero también los operadores. Partidario que tiene mucho juicio su aseveración en el sentido de ir incorporando parcialmente las partes del código. Quizás hubiese sido un tema importante. Mire, el Código de Instrucción Criminal francés, ellos tuvieron 34 años haciendo anotaciones, observando el funcionamiento del código y de todas esas cosas. Y a los 34 años cuando hicieron la reforma que está vigente ahora en Francia. Se tomaron su tiempo. Nosotros lo hicimos en 34 días. Sí. Bueno, en el año 78, sí. En el año 78, casi a la salida del doctor Balaguer, de su periodo llamado de los 12 años, se produjo una importante reforma en el ámbito del procedimiento civil y del propio Código Civil, con la ley 834, 845. 845 y 855. Entonces, vinieron cambios, pero parciales, no totales. Esa reforma la hizo Polibio Díaz. 834. Que sirvió para dinamizar, igual que se buscó ahora con el Código Procesal Penal, todo lo que era el proceso. Suprimieron el preliminar de conciliación y crearon la posibilidad de la autorización para embargar, todas esas cosas. Usted sabe, maestro, que bueno, con sus inquietudes, la sociedad y sobre todo por el auge de la criminalidad y la delincuencia, muchos sectores opinan que gran parte de ese auge delincuencial le responsabilizan la aplicación del nuevo código. Mucha gente diferimos de eso. Yo creo que no. Mucha gente diferimos de eso. Por el contrario, incluso yo le puedo decir que cuando yo asumí la dirección de la Procuraduría General en el año 2006, el sistema penitenciario nacional tenía en ese momento 12.500 internos, todas las cárceles del país. Yéndome de la Procuraduría en el año 2012, es decir, 6 años después, el sistema penitenciario yo lo dejé con aproximadamente unos 24.000 internos. Es decir, se duplicó en 6 años en plena vigencia del Código Procesal Penal. Sí. Pero también otra cosa interesante e importante es que con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal se redujo dramáticamente la cantidad, el porcentaje de presos preventivos, que estaba casi en un 75% antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal. Con el antiguo código
aquí se estableció una costumbre muy propia de la dictadura, que es que a la querella seguía la orden de prisión. Sí. ¿Comprende? Con el nuevo código eso no pasa. Y con la libertad bajo fianza, el caso podía caer fácilmente en el olvido. En el olvido, sí. Doctor Pina, en estos días hay en la palestra pública unas críticas que se han dirigido a la Procuradora Fiscal, cuestionando que un fiscal, en el marco del nuevo Código Procesal Penal, no podría, ante una querella que no presente elementos que den alguna configuración típica de alguna infracción, que pueda disponer el archivo. ¿Qué opinión le merece esta circunstancia que vivimos en Yo he la estado actualidad? oyendo a los críticos de la decisión y a los que ponderan la decisión. Y estoy más del lado de los que la ponderan que de los que la critican, por una sencilla razón. El contenido de la decisión del fiscal se basa en un axioma muy viejo, que es de origen germánico, que dándole un paralelismo a las definiciones romanas, crearon el principio aquel: nullum crimen, nulla pena, sine previa ley. No hay crimen, no debe haber pena si no hay una ley previa. A nosotros puede parecernos todo lo sancionable, una conducta determinada, pero si no hay una ley previa que sancione esa conducta, usted no puede imponer una sanción. Eso desemboca en lo que los alemanes, muy especialmente un jurista muy reconocido que creó la doctrina del delito tipo, Ernest Belling, estableció que para que el hecho sea tomado en cuenta y sancionado, tiene que caber dentro de la definición legal existente. Si no cabe dentro de la definición legal existente, el hecho puede ser típico pero no antijurídico y en consecuencia no es sancionable. Esa es la situación. Yo creo que en este caso, evidentemente, según se exponen los hechos en la querella que presentó el colega Guillermo Moreno, los hechos que él presenta son hechos que no son subsumibles en ningún tipo penal. Bueno, la verdad, doctor Ramón Pina Acevedo, maestro del derecho dominicano, que ha sido un honor para principalmente tenerlo aquí. Este ha sido un programa espectacular, histórico, y todos nosotros, el equipo de Principalmente, nos sentimos profundamente complacidos con su asistencia y esperamos en una próxima oportunidad tenerlo nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Con mucho doctor. gusto, sobre todo cuando viene de un hombre que ocupó la misma silla que ocupé yo una vez. Así es, colega. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. doctor. Muchas gracias. Espere esta semana en Principalmente. Yo era un necio, vivía metido en todos los despachos de todos los profesores todo el tiempo, porque yo estudié Derecho porque me gustaba eso. Solo aquí, en Principalmente, por Digital 15, la perfección de la imagen.